Es socia de sostenibilidad y cambio climático en PwC. Conferencista, máster en práctica de gestión y desarrollo. Actualmente lidera la práctica de sostenibilidad y cambio climático en PwC Colombia. Con ustedes, Margarita Casas. Gracias, buenos días. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la firma en Paraguay por esta invitación tan interesante. El día de hoy quiero empezar compartiéndoles acerca de los riesgos y oportunidades que los factores ESG, por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance, ambiental, social y gobernanza, representan para los negocios. Vamos a hablar de tres aspectos fundamentales. El primero, ¿por qué hablar de ESG en los negocios? El segundo, cómo integrar los factores ESG en el negocio. Y el tercero, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Por qué hablar de ESG en el contexto empresarial? Lo primero que podemos decir es que cada una de estas letras, la E, la S y la G, representa una cantidad de elementos. En la E encontramos cambio climático, que claramente es uno de los más grandes considerando la crisis a la que nos encontramos en este momento. Pero dentro de la E también está hablar de eficiencia del uso del agua, del uso del suelo, de la generación de emisiones, no solamente de gases de efecto invernadero, sino de partículas a la atmósfera. Y todos estos elementos resultan importantes para diferentes tipos de organizaciones. Cuando hablamos de la S, generalmente lo conectamos con comunidades, pero estamos hablando de derechos humanos, de gestión de los empleados, de relacionamiento con diferentes grupos de interés, de salud y seguridad en el trabajo. Todos estos elementos también son muy importantes para diferentes organizaciones. Y cuando hablamos de la G, de gobernanza, estamos hablando de la forma en la que se toman las decisiones dentro de la organización para poder incorporar los asuntos de la E y la S. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de la responsabilidad de las juntas o consejos directivos en la toma de decisiones y supervisión de las actividades de la organización con respecto a la E y la S. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo se da la compensación de la organización asociada a estos factores. Estamos hablando de cómo se da el proceso de rendición de cuentas, no solamente a la junta directiva, sino a otros grupos de interés que quieren ver qué está haciendo la organización en esta materia. Uno de los retos más importantes cuando hablamos de ESG y de todos estos elementos que hay dentro de la E, la S y la G es que estamos hablando de problemas y retos sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo muevo una palanca en la E, se me puede afectar otra en la S u otra en la G. Todos los problemas y todas las soluciones están interconectadas y eso hace que la solución de problemas y de estos retos sea mucho más difícil para nosotros en este momento como sociedad. En este momento es importante tener en cuenta que los impactos de estos factores son dramáticos para nuestra sociedad. Vemos en la pantalla ejemplos que son interesantes porque son extremos. Vemos el cielo rojo en Yakarta y no es porque parezca una foto de Marte, es porque los incendios forestales han generado un cambio en el cielo, en el color del cielo. Vemos, por ejemplo, que Ian generó efectos económicos significativos en Estados Unidos y en el Caribe. Vemos, por ejemplo, que los huracanes se han intensificado, se están dando de manera más frecuente, duran más y generan muchos más impactos económicos. Y vemos un aumento también en el nivel del mar, que particularmente en ciudades costeras como Miami o Nueva York, hacen cada vez más difícil que se aseguren propiedades que están frente a la costa o que aumente el costo de esos seguros, por ejemplo. Vemos también incendios forestales y esto ha pasado no solamente en países que nosotros conocemos y tenemos cerca. Esto ha empezado a pasar, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos y esto ha levantado las alertas con respecto a los impactos que el cambio climático está generando no solamente en países en desarrollo. Vemos inundaciones significativas en Pakistán que están generando migraciones, por ejemplo, y vemos una sequía que no había pasado en 500 años en Europa. Todo esto parece una película de Hollywood, pero si lo pensamos desde Paraguay, pues no es una realidad muy alejada, ¿verdad? Paraguay es un país que está significativamente afectado por los cambios en el clima, por su dependencia para generar ingresos de la agricultura. En la agricultura
en la generación de energía y en el transporte. El fenómeno del niño y de la niña, por supuesto, afectan estas dinámicas económicas, pero lo que va a hacer el cambio climático es exacerbar el fenómeno del niño y de la niña, generando más sequías, más inundaciones y más incendios forestales. Esto es particularmente importante si tenemos en cuenta que entre 1980 y 2015 más de 1 millón de personas en Paraguay fueron afectadas por las inundaciones. Y es muy importante también si tenemos en cuenta, por las sequías, perdón, y es muy importante si tenemos en cuenta que las inundaciones en la cuenca del río Paraguay pueden afectar significativamente la infraestructura y generar desplazamientos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién considera que el COVID fue uno de los eventos más importantes y dramáticos que ha pasado en los últimos 10 años? Levante su mano. Arriba para verlo. Bueno, yo creo que el 100% de las personas en la sala levantó la mano, ¿verdad? Pues la noticia, que no es tan buena, es que Swiss Re, que es una compañía de seguros y reaseguros muy reconocida internacionalmente que hace análisis económicos, indica que la pandemia del COVID en 2020 generó un impacto sobre el PIB global de alrededor de 3.4%. Swiss Re estima que el cambio climático puede generar impactos en el PIB global en 2050 de cerca del 18%. 3.4% el COVID, 18% el cambio climático. El cambio climático es la siguiente batalla y después de esta batalla viene la batalla por la biodiversidad. Entonces tenemos una gran tarea hacia adelante. Todos creemos que estamos haciendo lo suficiente. Cuando vemos, particularmente hablando de cambio climático en las noticias, todos los desarrollos científicos que se están dando, tenemos una falsa sensación de seguridad. Pero vamos a poner el contexto de lo que está pasando en números. En 2015 nos comprometimos a través del Acuerdo de París para reducir el calentamiento global en 2 grados y hacer lo posible para que este calentamiento global frente a la era preindustrial no superara 1.5 grados. Este mes, el panel intergubernamental de cambio climático sacó un informe en donde indica que el calentamiento global ya va en 1.1 grados. Recordemos, no queremos que supere 1.5. Y en un análisis que hace anualmente PwC para entender cómo vamos en el proceso, indica que en el año 2021, no sé si se alcanza a ver el pointer, sí. En el año 2021 logramos una reducción de la carbonointensidad de 0.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que 2021 frente a 2020 logramos reducir la cantidad de toneladas de emisiones de CO2 sobre unidad de PIB global generado en 0.5%. Para lograr detener el cambio climático en 1.5 grados, necesitamos que al 2030 logremos una descarbonización anual del 15.2%. 0.5 a 15.2. Esa es la magnitud del esfuerzo que tenemos que hacer. Y ese esfuerzo se ve representado en mayores inversiones, en mayor tecnología, en mayores alianzas, en mayor conciencia. Nada fácil la tarea que tenemos hacia adelante. Y uno de los retos también es que lamentablemente estos efectos del cambio climático no nos afectan a todos por igual. Los estudios indican que estos efectos van a afectar o están afectando principalmente a países en África, en Asia, en Centro y Latinoamérica. Es donde está Colombia, de donde yo vengo, y es donde está Paraguay. Y este riesgo que representa el cambio climático y otros factores relacionados con ESG para los negocios, el reporte, como vamos a ver más adelante, está conectado con la sostenibilidad y cada vez más grupos de interés esperan más información sobre lo que hacen las organizaciones. Y por último, el aseguramiento. Por supuesto, la confianza que genera que haya un tercero independiente que revise la información es muy positivo para la toma de decisiones y en general para el sistema financiero. Y estas decisiones relacionadas con la sostenibilidad deben estar transversales, deben estar incorporadas en los productos y servicios, deben estar incorporadas en las operaciones propias de una organización y en la cadena de suministro. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. Hewlett Packard, por ejemplo, ha definido su propósito como el de una organización en donde quiere ser
la empresa tecnológica más sostenible y justa del mundo. Es una empresa de tecnología, pero quiere ser la más sostenible y justa del mundo. Ese es su propósito. Y cuando una organización define su propósito con este lente de la sostenibilidad, su estrategia y todo lo que hace de ahí hacia abajo está enfocado en su propósito. Vemos, por ejemplo, Unilever. Unilever lo que ha hecho ha sido desarrollar una estrategia corporativa muy estructurada para poder mostrar que lo que busca no solamente son resultados económicos. Unilever ha entendido bien que si logra cuidar el ambiente y si logra desarrollar productos y servicios que tengan esta lógica, puede tener mejores resultados económicos. Y en esa medida, por ejemplo, su estrategia incluye mejorar la salud del planeta, mejorar la salud de las personas, la confianza, participar o lograr que el mundo sea más inclusivo y más justo y generar pues cambios con la ciencia y la tecnología. Es importante mencionar que las organizaciones lo que deben estar buscando no es solamente tener una estrategia de sostenibilidad, sino que su estrategia corporativa sea sostenible. Hay un riesgo en tener una estrategia corporativa por un lado y una estrategia de sostenibilidad por el otro, porque la estrategia corporativa puede decir queremos mejorar nuestros resultados económicos, vamos a, por ejemplo, reducir los costos, y eso implica cambiar las condiciones de proveedores. Pero por el otro lado, la estrategia de sostenibilidad dice vamos a fortalecer a los proveedores. Entonces, ¿cómo se hablan dos estrategias que tienen dos objetivos que pueden ser no coherentes porque pueden estar el uno en contra del otro? Entonces, es importante que la estrategia corporativa tenga ese lente de la sostenibilidad y que muestre claramente cómo ambos están integrados. Desde la gobernanza organizacional, ABN AMRO es un banco que ha entendido muy bien el reto que hay en materia de aterrizar lo social y lo ambiental en los procesos de toma de decisiones. Se ha definido objetivos y roles muy claros dentro de su junta directiva, tiene una política de remuneración muy clara, no solamente en la junta, sino en todo el directorio, asociada al cumplimiento de metas sociales y ambientales, y tiene una política de diversidad e inclusión dentro de la junta. Son elementos supremamente claros para integrar los factores sociales y ambientales dentro de la gobernanza de la organización. Cuando hablamos de la transformación de los procesos, un ejemplo, y hay muchísimos ejemplos de esto, es esta organización pues, que produce ropa, creo que todos la conocemos, y que lo que ha hecho es usar la tecnología para reducir, por ejemplo, la cantidad de agua que usa en la producción de sus jeans. Como digo, ejemplos de estos hay muchísimos, pero lo más importante acá es reconocer que de acuerdo con el Consumer Insights Survey de PwC del año 2023, más del 70% de los consumidores encuestados indica que está dispuesto a pagar un poco más, hasta cierto punto, por alimentos que sean producidos localmente y por bienes o servicios que hayan sido producidos de forma ética. El 70% está dispuesto a pagar un poco más. Eso desmitifica el hecho de que la sostenibilidad no paga, o que hay consumidores que no están dispuestos a valorar el esfuerzo que las organizaciones hacen por ser más sostenibles. La medición de los factores ESG. Digamos que de nada sirve tener un propósito muy interesante asociado con la sostenibilidad, una estrategia muy alineada con la sostenibilidad, si no medimos si esto lo estamos haciendo. Y estas mediciones implican tener una línea base, es decir, tomarnos la foto para saber cómo estamos hoy, implica hacer mediciones paulatinas de cómo vamos, y esas mediciones paulatinas no son al año. Cada cuánto medimos estados financieros, cada mes, ¿verdad? Incluso hay algunos elementos dentro de los estados financieros que en algunas industrias estamos monitoreando diariamente. ¿Por qué esperar un año para medir algunos factores sociales y ambientales cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no podemos cambiar la situación? Estos procesos de medición deben estar integrados en la lógica de medición de la organización de la misma forma y con la misma importancia que medimos los resultados financieros. Y muy importante, establecer metas. Pero estas metas no pueden ser al aire, como sacadas de un sombrero. Estas metas deben ser, por ejemplo, para el cambio climático basadas en ciencia, y es entender cómo la reducción de gases de efecto invernadero dentro de una organización contribuye con las metas globales que tenemos, con las metas planetarias. Y es muy importante que esas metas tengan una base en términos de la capacidad que tiene una organización para cumplirlas. De hecho, que hemos visto muchas declaraciones de organizaciones que dicen voy a hacer carbono neutro en 2050,
voy a reducir mis emisiones en X porcentaje al 2030, pero todo eso debe tener un peso y una base no solamente científica, sino realista, de qué es capaz de hacer la organización en ese tiempo. En este sentido también el reporte ESG empieza a cobrar mucha relevancia. De nuevo, levantemos la mano quienes han visto o han leído alguna vez un informe de sostenibilidad. El 80% de la sala, ¿verdad? Pues resulta que el informe de sostenibilidad es una parte del reporte de ESG, pero estamos viendo unas demandas internacionales clave en términos de cómo se espera que este reporte sea generado. Entonces la SEC, por ejemplo, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, tienen borrador en este momento unas reglas que indican que las organizaciones tienen que empezar a reportar cómo el cambio climático afecta a sus estados financieros. Y es una regla para las organizaciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York. En Europa hay una directiva de reporte corporativo que pide a las organizaciones reportar esa misma información. No es si quieren, es que deben hacerlo. Y tenemos en este momento en desarrollo, así como sacamos adelante las IFRS para tener un lenguaje financiero común, tenemos en este momento en proceso el desarrollo de unas normas internacionales de sostenibilidad que tienen la misma expectativa, y es que logramos tener un lenguaje común de reporte en materia de sostenibilidad. En Colombia, por ejemplo, la Superintendencia Financiera sacó una circular el año pasado en donde le pide a los emisores reportar información social y ambiental con corte al 2024, 2025, y no es si quieren, es que deben hacerlo. Entonces vemos que hay una dinámica de regulación que le está pidiendo a las organizaciones cambiar sus prácticas y empezar a reportar de una forma mucho más estructurada. Y por último, como les decía, la confianza a través del aseguramiento. Es muy importante decir que cerca del 70% de los inversionistas encuestados en el Investor Survey de PwC el año pasado indica que tienen alguna preocupación con respecto a la certeza de la información que se incluye en informes de sostenibilidad. O sea, 7 de cada 10 tiene dudas acerca de que puede existir greenwashing en la información que se reporta. El aseguramiento es un mecanismo que nos permite generar certeza sobre esa información que se reporta. Finalmente, el mensaje de por dónde empezar. Hay un mecanismo que se llama doble materialidad, que lo que busca es poder entender dentro de una organización cuáles son estos elementos más importantes. Al comienzo de la sesión hablé de una gran cantidad de factores ambientales, una gran cantidad de factores sociales, pero es clave poder entender qué de todo eso es más importante, y eso cambia en función del país donde se trabaja, del tipo de actividades que se desarrollan, de la operación, del tamaño de la operación, y cambia en el tiempo, ¿cierto? Hace 5 años una pandemia era impensable, quizás 10, pero hoy una pandemia ya vemos que es posible, que tiene unos impactos gravísimos para una organización. Entonces, pensar en doble materialidad es pensar en qué es lo prioritario que se debe incluir en la estrategia y gestionar desde el reporte. Quiero dejar un mensaje final, y es que si bien estamos en una crisis en este momento que es importante abordar, los gobiernos no tienen la capacidad para resolver todo el problema. El sector privado en esto es fundamental. Y quiero hacer una invitación a todos ustedes para que de vuelta a sus trabajos puedan compartir estas ideas con sus organizaciones y que el día de hoy puedan participar en todas las discusiones tan interesantes que vamos a tener y que generan esa semilla y siembran estas ideas para que podamos avanzar en la dirección que se necesita desde el sector privado. Muchas gracias.